Eh, en esta noche he tratado de inclusive hasta de algunas cosas ser más claro, porque a veces soy muy confundido. Y la idea siempre les he dicho, ¿no? De que vean lo que vamos a necesitar nosotros para pedir los exámenes. Y la situación de resto siempre es bueno leerlo porque hay situaciones ahí que son buenas, ¿no? Manejarlo. Vamos a empezar con laboratorio de geriatría. Una de las cosas es que en la tercera edad siempre va a haber vamos a ver si así estoy haciendo. Va a haber siempre cambios, ¿no? Y lo digo, en otros países están utilizando ya eh, estadísticas y factores de referencia en el laboratorio muy diferentes a lo que nosotros usamos. Pero eso es de a poco se va a manejar, ¿no? Uno de ellos que ha avanzado mucho es Colombia con respecto a esto, porque de verdad que hay unas cosas que son importantes conocer. Ahora, en la persona anciana o la tercera edad o avanzada, etcétera, siempre hay factores negativos, ¿no? Aparte de la situación de enfermedad que tengan. Y hay que hacer su evaluación temprana, ¿sí? Y vean ustedes los exámenes que se están tomando ahí. Y generalmente es lo que se toma normalmente en caso de la tercera edad. Generalmente lo que se detecta mucho acerca de la patología frecuente en nuestros medios, la detección de hipertensión, la dislipidemia y la diabetes mellitus. Y algunos datos de algunos cambios que hay, definitivamente. Ahora, hay términos que son importantes que sí lo conozcan, ¿no? Con este caso de la pluripatología, ¿no? He marcado algunas cosas que sí deben de tenerlo presente. Ahí la enfermedad definitivamente crónica a la cabeza de todo es la diabetes. La hipertensión, artrosis, insuficiencia cardíaca le sigue. Pero las causas de hospitalización, generalmente tenemos de tipo vascular, ¿no? ACV, infarto miocardio, etcétera, problemas respiratorios y fractura de cadera y al cáncer, que son los motivos de hospitalización. ¿Qué es lo que a nosotros nos impacta todo esto? Que definitivamente como hay las personas que son definitivamente de la tercera edad, al tener pluripatología, muchos van a tomar bastantes medicamentos. Y una de las cosas que se está viendo es justamente las reacciones adversas a medicamentos y también interacciones que son contrarias, ¿no? Hospitalización y enfermedad, las complicaciones, ¿no es cierto? Que se da es la invalidez y aumento de la dependencia, en este caso de los ancianos. Vamos a ver otras cositas, ¿no? La hospitalización es un factor de riesgo para las personas mayores. Las principales, y esto es una de las cosas que sí es bueno que lo conozcan, ¿no? Las principales complicaciones de inmovilización, en este caso, porque hay bastantes enfermedades que algunos tienen que ser hospitalizados, a la cabeza está las úlceras de presión. Luego viene la contractura, etcétera, enfermedades tromboembólicas, que todo eso amerita definitivamente examen de laboratorio, ¿no? Que eso es lo que se nos pide, ¿no? Osteoporosis, etcétera, desnutrición. Ahora, vemos nosotros realmente que las pruebas de laboratorio son importantes, ¿no? Y eso lo vamos a repetir posteriormente para no entrar mucho en, ¿no? Ya viene la polifarmacia. Pero tenemos polipatologías, ¿cierto? Que nos permite a nosotros mirar que hay multitudes de patologías, no una, sino dos, tres, y eso conlleva también a la polifarmacia. Y vemos nuevamente resaltando eso, ¿no? Las reacciones adversas con admisiones hospitalarias. Esto, el uso de varios medicamentos, definitivamente. ¿Qué cosa incrementa? La mortalidad en los pacientes de la tercera edad. Entonces, la polipatología que tiene, una variedad tremenda de patologías, va a implicar que haya una polifarmacia. Y eso va a implicar también que hay un incremento de la morbilidad, la morbimortalidad.
Lo que se ha visto definitivamente es la mortalidad en reacciones adversas, ¿no?, a medicamentos, y esta es una de las causas principales de muerte. Estas interacciones medicamentosas, por la pluripatología que se maneja, definitivamente ha dado prevalencia de interacciones en los fármacos, fármaco-fármaco, del 35-60%. Porque ahí definitivamente estoy tomando uno para el corazón, otro para el problema cardíaco, o problema digestivo, otro para el problema eh, prostático, etcétera, problemas oculares, hipertensión, etcétera, tantas cosas. Esta interacción medicamentosa de la enfermedad definitivamente se empeora cuando un paciente tiene algunas comorbilidades, ¿no? En este caso es diabético, cuando también tiene un problema de POP, cuando también está utilizando esteroides, cuando también hay problemas, en este caso, porque hay una situación de hiperglicemia, ¿no es cierto? Y generalmente cuando la patología es mayor en cuestión de diabetes, esto aumenta, ¿no? Definitivamente los riesgos. Por eso que tiene que ver con nosotros. Desde un comienzo, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros, no? Acá con respecto a la pluripatología, tenemos que hacer el diagnóstico. Diabetes, problema de hipertensión, no solamente estamos hablando del problema de la presión, sino también si hay algún componente, ¿no es cierto?, metabólico, en este caso, tipo vascular, etcétera, que también son importantes tenerlo. Si es artrosis, pues tenemos que hacer toda la batería, ¿no? Hemograma, velocidad, factor reumatoideo, etcétera, esas cosas. Y si hay un problema de insuficiencia cardíaca, estamos valorando con los biomarcadores. Pues esta situación significa, pues, de que por eso a los ancianos los exámenes que se toman son abundantes, ¿no? Por cada situación. Y acá, ¿qué tiene que ver con nosotros? La polifarmacia, que justamente ahora ya se estila, ¿no? Hacer podemos decir, ¿no?, el dosaje, ¿no?, de esta sustancia a nivel de la sangre, ¿no? Ya hay una establecido una situación de una unidad de farmacología clínica, como se llama, ¿no? Donde están los clínicos, donde están medicina interna y también los químicos, y para valorar también estas reacciones con lo que significa la parte farmacológica. Y en caso de nosotros poder utilizar también como un registro de que el tratamiento es efectivo, ¿no? Teniendo en caso las patologías que el paciente tiene, y también en laboratorios de alto nivel, ¿no es cierto? No en todos los hospitales también se dosa lo que hay medicamentos. Entonces, todas estas situaciones también permite que al paciente se le brinde lo que sea necesario para evitar, porque ya en estos casos hay problemas de insuficiencia renal, ¿no? O sea, que está empezando. Pues hay laboratorio ahí. ¿Cuál es el gran problema de la polifarmacia? La desnutrición. La desnutrición tiene que ver porque hay una disminución definitivamente de ingesta de fibras no solubles, vitaminas, en este caso no solamente vitaminas o específicamente el complejo B, ¿no es cierto?, que es importante, y los minerales. Entonces, la polifarmacia, porque hay pluripatología, está llevando al anciano a la desnutrición porque hay un problema de absorción, y eso es importante. Y eso nosotros lo usamos. Definitivamente, si vemos un hemograma, un perfil hepático, vemos proteínas disminuidas, vemos inclusive si hay problema de absorción, ¿no es cierto? En este caso, hay dosaje también de minerales, ¿no?, para poder determinar que esto se da. Pero generalmente, con las primeras áreas de lo que es hematología, ya podemos, luego se toma vitamina B12, ácido fólico, etcétera, todos los elementos que sean necesarios, ya se establece que hay un problema definitivamente de absorción en el paciente. Y también vemos nosotros la anemia, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, la polifarmacia está conllevando ese riesgo de desnutrición en los ancianos.
En caso de los problemas osteomusculares, o en este caso la artrosis, en todos los ancianos se le hace toda la batería como si fuera un artritis reumatoidea. Es lo que se estila hacer con estos pacientes. ¿Qué hay con la sepsis? El principio es así de frente, ¿no? La causa primaria de una sepsis en el anciano es problema del tracto urinario, luego el tracto biliar, luego las infecciones intraabdominales, luego las neumonías, luego las infecciones cutáneas. O sea, el primer causa de una sepsis en el anciano es una infección urinaria. Y generalmente por situaciones muy típicas de nosotros, se puede decir, ¿no? Es la bacteriuria asintomática. Estamos colonizándonos de gérmenes y no hay ni siquiera sintomatología, ¿no? Solamente el caso del olor, que es mucho más intenso. Pero pues, no lo tiene, no tiene fiebre. Y como si está minando esa situación, y de ahí puede empezar un punto primario, ¿no? Más del 50% de una sepsis. Y generalmente los más frecuentes son los bacilos gram negativos, ¿no? De cajón siempre decimos nosotros, ¿no? El Escherichia coli. Pero son los gérmenes más frecuentes. Y podemos ver nosotros aquí, porque ya cuando hay una sepsis, sí remarcar que la importancia es, lo primario es el hemocultivo. No digo que el resto no se tome, sino lo primero que piden los médicos es hemocultivo, porque ahí tenemos que ver el germen inmediato que está por vía sanguínea, ¿no es cierto? Y luego ya comenzamos a colocar ahí de dónde empieza, ¿no? Luego se pide un examen de orina, un hemograma, puto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y si hay alguna herida, también tomamos muestra de la herida, pero lo primero que se toma es un hemocultivo, es lo importante. Luego el resto de pruebas que son importantísimas también, pero la otra es para iniciar, se puede iniciar el tratamiento con eso. ¿Qué hay con la neumonía? Definitivamente acá la neumonía, si vemos nosotros envejecimiento, ¿qué pasa? Disminución del flujo de oxígeno, pérdida de fuerza muscular, alteración en la función mucociliar, es por aspiración. Entonces la neumonía en caso del anciano, la mayoría de casos es por aspiración. Y eso significa que hay gérmenes propiamente de la boca, etcétera, o en la zona de ahí, el aparato respiratorio superior, y eso es lo que le causa. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes que tienen, hay un problema definitivamente de riesgo, ¿no? Y a veces están hospitalizados también, inclusive. Entonces hay una situación de que no le permite eliminar cierto tipo de elementos, como en este caso la secreción respiratoria o el esputo, entonces se lo pasan, como se dice, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver, que es la neumonía por ellos, es por aspiración a el caso. Y los gérmenes son casi los mismos que vemos en todas las patologías, ¿no? Neumococo, hemófilos influenzae, gérmenes anaerobios, y acá vemos también por broncoaspiración, ¿cierto? En la primera por neumonía sacarina comunidad, o sea, y hay colonización. Por eso cuando encontramos nosotros un neumococo, así un paciente que no tenga sintomatología, hay que eliminarlo, ¿no? Porque es un riesgo. La hospitalización, definitivamente conocemos nosotros que es la pseudomonas. Y esto definitivamente son infecciones polimicrobianas y mucho se dio estos casos en el COVID, ¿no es cierto? Después de ventilación mecánica. Y se contagiaba, etcétera. Estaba entubado el paciente y lo que aparecía era una pseudomonas, desgraciadamente resistente al tratamiento, ¿no? Y nuevamente el tracto urinario, definitivamente el proceso de infección, es causa frecuente de la bacteremia, como les mencionaba. Y hay un principio, ¿no? La bacteriuria asintomática también. Entonces ahí puede partir y luego viene el cuadro, lo que hemos mencionado, la sepsis, pero en este caso es una infección urinaria. ¿Cuán importante es esto encontrarlo, ¿no? Y eso nos pide a nosotros mucho la UCI en pacientes hospitalizados. En pacientes hospitalizados del 20 al 50% tiene infección urinaria, están sondeados. Y eso no es novedad, ¿no es cierto? Porque están sondeados. Entonces, por esa razón que es importantísimo cuidar esto, porque acá es parte de empieza la sepsis. Una infección urinaria muy estable,
muy in situ, podemos llamar nosotros, que va a llegar hasta el 50% y esto llega a una sepsis. Y mencionamos nuevamente, el Escherichia coli es más frecuente, luego viene enterococos, estafilococos, estreptococos, ¿no? O sea, los primeros son bacterias o bacilos entéricos, no vienen los cocos. Y nuevamente, como en antes hemos visto en neumonía, la hospitalización, bacilos gram negativos son resistentes. Generalmente aquí la pseudomonas. Les vemos nosotros, la asintomática. Generalmente este paciente muchas veces está sondeado, ¿no? O sin sonda, porque viene a veces de la calle. Entonces, también esa es una situación, pero en caso de la sonda, definitivamente la frecuencia es muy, muy alta. ¿Y qué se debe pedir? Una infección urinaria, lo sabemos, un hemograma. Nunca se pierda cuando ya vemos la parte basal del paciente, porque se le pide así. Luego ya vamos a la parte específica, ¿no? El hemograma, el examen de orina, urocultivo, urea y creatinina, que es importante. Entonces, ya son pruebas más fijas al problema in situ, podemos llamar nosotros, ¿sí? ¿Qué hay cuando hay un problema meningio, ¿no? Y una cosa interesante que sí se ha visto es lo que está aquí resaltado. La meningitis es a partir de una bacteremia, o sea, por decir desconocida, ¿no? O de focos infecciosos por contigüidad. En el caso de, estamos hablando del anciano, una otitis, una sinusitis, una mastoiditis, eso es lo más frecuente. ¿Ok? Entonces, esto es lo importante y nosotros tenemos que tomarle muestra a todos esos lugares, al paciente. ¿Y qué es lo que nuevamente podemos nosotros, no solamente ver los síntomas que a veces no son como se ven, ¿no? Que generalmente a veces no hay unos cuadros tan evidentes, típicos, ¿no? Sino hasta a veces hasta las caídas o hay alguna situación que pueda ser no tan típico, atípico en lo que significa la parte clínica del paciente. Nuevamente, si tenemos esto, una bacteriemia o focos contiguos, lo primero es el neumococo, ¿no es cierto? Hay que ver también la listeria, estafilo, coco coagulase negativo, y nunca se descarta la tuberculosis, porque también son datos, y esto es, si es un paciente inclusive crónico, respiratorio, asmático, en algún momento va a tener su, ¿no es cierto?, tratamiento esteroideo, etcétera, y tanto es la producción de esto, que nosotros hemos visto la frecuencia de tuberculosis en pacientes asmáticos crónicos. Y en infecciones virales, el herpes es lo primero. Y vienen las infecciones cutáneas, generalmente este es por inmovilización. Puede estar en casa, puede estar en hospitales, pero es una inmovilización. Y generalmente se ve esta situación, ¿no? Por eso que se observa muchas veces en la parte de las piernas, glúteos, hay estas lesiones, como decimos nosotros, las escaras, ¿no? ¿Cuál es la importancia, no? ¿Por qué? Porque a veces esto ha sido una situación, a veces con mis amigos los tecnólogos, ¿no? Porque a veces veían uno o dos gérmenes y decía contaminado. Se sabe por investigación, no porque yo lo diga, que la etiología de las infecciones cutáneas por presión o escaras es polimicrobiana. Significa que son varios que pueden aparecer. Puede aparecer un estafilococo aureus, pueden aparecer un proteo, pueden aparecer gérmenes anaerobios. O sea, es polimicrobiana. Hasta algunas oportunidades también hemos encontrado nosotros hasta cándida. Entonces, las úlceras de presión o las llamadas escaras son de etiología polimicrobiana. Y la enfermedad cardiovascular definitivamente tiene que ver con alteraciones estructurales, ¿no es cierto? El envejecimiento da un problema de extensibilidad de las arterias, etcétera. ¿Cuál es la mayor dificultad en este caso? No solamente a nivel neurológico, ¿no? Sino lo que es un problema de enfermedad coronaria. ¿Y acá qué se hace? Definitivamente vemos la edad del paciente, todas esas cosas que ya vemos los antecedentes,
de lo que significa los factores de riesgo y ya nos vamos nosotros al laboratorio. Igual hacemos, igual nos pide el médico. Aparte de esto son los biomarcadores. Ese es el control. Es lo más importante. Luego no se va a excluir el resto, ¿no? Pero eso es lo que nos genera en este caso los pacientes con problemas de cardiovascular. Siempre se está vigilando con EKG, siempre se está vigilando con los biomarcadores, porque en el anciano no da. Hace poco, pues es bueno que a veces lean, ¿no? No ha sido acá, es en España. Un anciano va a la atención, ¿no? La atención emergencia allá en España, en un hospital. Y fue por, fue por solamente así, dolor epigástrico. Le dieron para el cólico, le dieron antiácido y lo mandaron a su casa. Llega a su casa y a la medianoche muere, un infarto. En los ancianos no es típico. Los ancianos pueden tener un cólico que parece un problema de tipo abdominal, dolor epigástrico, no va a tener esa irradiación como lo tenemos la mayoría de gente joven, ¿no? Inclusive hasta un poco se marea, ¿no? Y muchas veces, hasta la carga a veces se desorienta, ¿no? Hay que llevarlo de frente. Y este señor están haciéndole juicio allá a ese hospital, ¿no? Por el mal diagnóstico. Y acá hubiera sido una cosa muy simple, ¿no? Prueba de marcadores, porque es un anciano, hay que hacerle marcadores. Y no le hicieron los biomarcadores cardíacos. Mi paciente murió. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, dejar de compartir, que es importante que eso lo tengan presente, ¿no? Vamos a la siguiente. Dentro del laboratorio, fertilidad no vas a tocar porque definitivamente son cosas que son muy específicas, ¿no? Hay factor ovulatorio, etcétera, pero sí hay algunas cosas que debemos tener presentes, ¿no es cierto? El Papa Nicolau, que es importantísimo, el factor cervical, son mucho más específicos, ¿no? Pero vamos a ver lo que pasa con una gestante, que es lo que definitivamente nos interesa, y es lo que más vemos, porque la fertilidad es algo que nos manden a un examen hormonal, no nos dan más, porque eso va siempre a una unidad muy específica, ¿no? Recuerde que el HCG, que es una de las cosas importantes, el pico máximo es en la semana 10. Es un hormona del embarazo. Positivo al quinto día de retraso menstrual. Y pero valores de 50 ya lo consideran ellos la carga positiva, ¿no? Inclusive hasta de 25. No es que salga positivo y que por ahí salió 6 o 7, ¿no? El ginecólogo ve esa cantidad, ya está estableciendo que hay un embarazo. Ahora, esto se complementa con la ecografía, ¿no? Porque a veces solamente hay, como yo les mencionaba, el cascarón nada más y no está el embrión. Entonces, sí hay importancia las dos que tienen que hacer. Y siempre lo toman, los ginecólogos siempre toman esto. Su característica definitivamente es vigilar todo lo que es el embarazo, ¿cierto? Luego mantiene el cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué va a hacer para que puedan producirse la progesterona y estrógeno? Entonces es importantísimo entonces esto, y lo vamos a ver ahora con la patología, ¿no? Como dicen, ¿no? Marcador específico de evolución de la enfermedad trofoblástica. Los valores que vemos acá son muy tentativos porque algunas veces varían, ¿no? Pero lo que importa es esto, de las dos. En caso de la progesterona, que prepara al endometrio en la implantación, ¿qué nos interesa? Una de las cosas que se conoce es no solamente la implantación del embrión, sino que evita las contracciones. Entonces se le considera siempre un antiabortivo. Es producido por el cuerpo lúteo a partir de las 12 semanas, ¿no? De embarazo, por la placenta. Y bueno, el colesterol ya son cuestiones químicas, ¿no? Y, pero esto es lo importante, ¿no? Implantación, evita la pérdida de, en este caso, el embrión o feto, ¿no es cierto? Y el cuerpo lúteo también, que es
lo produce, ¿no? En esta semana. El estrógeno, su función principal es asegurar la vascularización y aporte sanguíneo al útero. Eso es lo importante, ¿no? Para que esto signifique, pues, una buena recepción de lo que es el embrión. Relaja y flexibiliza todo lo que son los ligamentos para preparar luego al parto. Ahora, ¿cuál es el más importante de los estrógenos? Es el estriol. Eso lo vamos a ver después por qué. La relaxina, también va a permitir relajar el músculo liso. El lactógeno plantario sí es una situación que ahora se maneja mucho. ¿Por qué? Porque la situación del lactógeno plantario es asegurar el suministro de glucosa al feto. Entonces aumenta. Y esto va a significar que si aumenta, va a tener un antagonismo, una resistencia a la insulina. Y si esto debe ser solucionado después de acabar todo lo que significa la gestación, y sigue, esto ya está considerado una diabetes gestacional. O sea, el responsable dice diabetes gestacional es el lactógeno placentario. Eso es lo que se menciona. Y ahí vamos a ver, vamos. Primer trimestre, ¿no? Primero a 12 semanas. Unos cuantos nomás, no voy a tocar todo, por decirlo. ¿Qué pasa cuando hay un aborto? ¿No es cierto? Un aborto, un feto inferior a 500 gramos en la semana 20. ¿Qué pide el médico? Aparte del HCG, que evidentemente hay que pedirlo, pide todas estas pruebas, ¿no? El TORCH, genética, si es la madre diabética o si tiene una alteración de las hormonas también en caso de la afectación y que muera el niño. Eso es lo que se pide normalmente para esta particularidad, ¿no? ¿Qué hay con el brazo ectópico? Igual se le pide HCG. Se le puede pedir también progesterona, ¿sí? Y ahí vemos los niveles. Un hemograma, ¿sí? Porque puede haber un compromiso también en esto. Fibronectina también fetal, también se pide en otros niveles porque hay pérdida, ¿no? Si es que también hay algún compromiso de otro tipo, ¿no? Velocidad PCR, interleuquinas y antígeno no, calciprimario, ¿no? Ahora, esto nos va a decir, pues, que definitivamente hay un problema, ¿no? Por la cantidad de HCG, pero esto se tiene que corroborar con la imejanología, ¿no? Entonces se va a ver ahí la localización que está extraña a lo que significa el útero. Pero en estos casos siempre el HCG es importante. En la primera es ver toda la parte genética e infecciosa, y acá vemos nosotros es la localización, ¿no? En la pérdida. Y los niveles también que nos permiten. Desarrolla, pero no mucho el HCG. Y esto es lo que mencionaban antes, ¿no? El HCG, que es importantísimo, es un marcador tumoral también, no solamente de parto, ¿no? Entonces, ¿para qué es útil? Para el diagnóstico, para el pronóstico, para la respuesta al tratamiento y el seguimiento de la patología que es enfermedad trofoblástica. Estas son sus funciones. No es que solamente diga que hay gestación o no, sino no está haciendo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque enfermedad trofoblástica que puede ser la mola o puede ser el coriocarcinoma u otro, lo que va a verse son los niveles, ¿no es cierto? En otros hemos visto niveles hasta casi bordeando el millón, un poco más del millón. Y si el paciente ya con la ecografía se ve pues como si fuera un panal de abeja, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosa hizo HDG? Vio pues el diagnóstico, pronóstico, respuesta de tratamiento y el seguimiento. Esa es su función en la enfermedad trofoblástica. En el segundo trimestre, trimestre sí, semana 13 hasta el final de la semana 26, hay patologías conocidas. Usted ya conoce, paciente obesa, paciente que se le hace una proteinuria de orina, lógicamente, y se le encuentra que hay presencia de proteinuria, ¿no? De proteína. Ustedes lo han visto eso en una práctica en sulfo salicílico, y la presión alta es una factores negativos para entrar a una preeclampsia. Pero ¿qué otras pruebas más? Porque puede avanzar esto, ¿no?
Hay que hacerle pruebas sales, sí, hay que hacerle hemograma, glucosa, urea, creatinina, hay que hacerle todo eso. Pruebas de coagulación. O sea, perfil acá hepático, pruebas de coagulación, pruebas hepáticas. Proteinuria que debe ser controlada, definitivamente un examen de orina es importante, como también la proteinuria de 24 horas. Pruebas renales, urea creatinina, porque hay compromiso. Compromiso hepático, compromiso esto, compromiso plaquetario, etcétera, ¿no? Y vemos nosotros. Y también hay una pérdida, de este caso, los líquidos, ¿no? Entonces hay una misma concentración, y si esto genera hacia un síndrome de HELP, estamos hablando de una trombocitopenia. Entonces, en caso de ello, empieza una proteinuria, presión arterial y la obesidad como factores. Luego ya viene todo el proceso de manejo para evitar que esto prosiga, ¿no? Hay pruebas conjuntas, como dice, renales, hepáticas, de coagulación, etcétera, que hay que manejar. Y definitivamente, aquí hay que valorar siempre la situación del feto, ¿no? En un HCG, luego ver si esta posibilidad como médicos que ahí en el hospital lo hacían, ¿no? O sea, lo operaban, hacían su cesárea, salía y punto, ¿no? En algunos casos también esto sucede hasta la menopausia, ¿no? Pero por lo menos solucionaba en ese momento con la salida en este caso, del producto. Yo lo mencionaba en antes, la diabetes gestacional con esta sustancia, ¿no? Somatotrofina o lactógeno placentario. Ahora, ¿qué es lo que se estila en todo esto? Que no vamos a ver la alteración del metabolismo, la glucosa, etcétera, resistencia a la insulina, eso sí es importante. Y luego, ¿qué se le hace a esta paciente? La curva de O'Sullivan, entre las 24 y 26 semanas de gestación. Eso es lo que se realiza. Aquí determinan, esto como si fuera curva de tolerancia a la glucosa, ¿no? O sea, determinan si esta paciente tiene diabetes gestacional. Entonces, aquí hay algunos valores, ¿no? Lo he sugerido, ¿no es cierto? Y acá se mira que al final, ¿no? A las 3 horas, mayor de 145, hay un paciente de riesgo a una diabetes gestacional. Entonces, acá diabetes gestacional, lactógeno placentario. Para poder hacer una evidencia, aparte de la glucosa basal que se puede realizar, se hace la curva de O'Sullivan en esta semana. Eso no quiere decir que no se haga los exámenes siguientes, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, o examen de orina, esas cosas, ¿no? Que tienen que hacerse, sino que vamos a la parte más específica. Acá definitivamente la anemia ferropénica, que es una de las cosas más frecuentes, el hemograma y los saques de fierro se hace, y luego en el camino, ya en estos trimestres, el médico le hace vitamina B12, ácido fólico, agregándole, ¿no? Pero lo primero que prácticamente se toca es el fierro. Entonces el ginecólogo hace ese tipo de situaciones exclusivamente por esta enfermedad ferropénica en el embarazo. ¿Qué es lo que sucede cuando, y esto, bueno, a mi grupo le decía, pues les contaba algo que como he estado muy imbuido en estos años con laboratorio emergente, así que yo bajaba, ¿no? Ahí a la emergencia a estar con los colegas que eran amigos, y me iba a ginecología, cirugía, traumatología, etcétera, medicina, y miraba, ¿no? Como mirón. Y una de las tantas era que entra una familia, así, tomada, pues, ¿no? De los hombros, etcétera, de los brazos, una familia, ¿no? Que venía con una de las gestantes, ¿no? Y gritando, se le ha roto la fuente, se le ha roto la fuente, bueno, RPM, ruptura prematura. ¿Qué es lo que debe hacer? Y qué es lo que hace el residente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo hace en el laboratorio. Hace la prueba si realmente es líquido amniótico. ¿Qué prueba es? Lo que estamos viendo acá. La prueba, el test de cristalización del líquido amniótico. Es como si fuera un helecho. Si se ve esto, el líquido amniótico, ruptura prematura de membrana. Pero muchas veces es orina. Por eso es que no se le hace mayor situación, ¿no? En estos casos. Entonces, RPM tiene que verse primeramente esto. Y luego, cubrirlo al paciente, ¿no?
Porque si hay un RPM, definitivamente está abierto el conducto, hay gérmenes que suben, recuerden eso, entonces hay que tomar una muestra. Y el ginecólogo toma la muestra y nos envía a nosotros para hacer los cultivos, ¿no? Y en estos casos, si hay esta situación y el canal de parto abierto, hasta puede haber ahí Streptococcus agalactiae. Entonces, el peligro justamente está en eso. Cultivo, esto primario, cultivo, y luego ver la viabilidad del feto, ¿no? En este caso el bebé, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos nosotros directamente es eso. Y ahí definitivamente van a ver ustedes cuál es la situación del ojo del médico. En este último trimestre son las infecciones. Son las infecciones de esto y generalmente son infecciones de tipo viral. Acá está inclusive la estreptococo beta, estreptococo agalactiae, vulnerable, riesgo, curso de embarazo se altera, transmisión perinatal, feto se contagia, etcétera, y la mayoría son situaciones virales. También bacterianas también se da, pero es viral. En este trimestre inmediatamente se ve que la bilirrubina ha subido, hay ictericia mayor, etcétera. El neonatólogo siempre era prácticamente constante, ¿no? O sea, pedía bilirrubina, grupo sanguíneo, así es, grupo sanguíneo, y por ahí un hemograma, ¿no? Pero una cosa así muy mínima, pues no se puede pedir tantas cosas. Entonces, él decía, inmediatamente, ¿qué le piden? Test de Coombs. El test de Coombs es positivo, ya que podemos ver ahí, test de Coombs, positivo ahorita que vamos a ver, creo que, no, esto hasta la próxima. Entonces, test de Coombs está positivo, entonces, o es RH, porque la mamá es RH negativa, o es ABO, porque la mamá es o son un RH, en este caso un positivo, que pueden ser también anticuerpos ahí, que son lo que llaman anticuerpos irregulares, que eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, aquí lo primero es el test de Coombs, de la bilirrubina, que lo pide el neonatólogo, y si no es nada de esto, le pide el icosaflorraquídeo, porque la ictericia en los recién nacidos puede ser por sepsis, procalcitonina. ¿Se dan cuenta? No es solamente por incompatibilidad. Entonces, si él tiene que descartar incompatibilidad, si es incompatibilidad, lo van a ver con el test de Kuhn. Si no es, le agrega licocefalraquidio, procalcitonina. Y acá vemos nosotros, ¿no? Galactiae. Y este es un contagio definitivamente del calor del parto y también es por eso que se toma secreción vaginal y rectal a la paciente que va a dar a luz, porque sí hemos encontrado nosotros eh, estos gérmenes, ¿no es cierto?, en el canal del parto, también el recto. Esto hay que limpiarlo porque ya se conoce que esto es productor de una cuadro de infección, corionitis y una sepsis en el paciente. Cuadro de neumonía también. Para la fitoproteína, lo interesante es un marcador, a pesar que es un marcador oncológico, eh, debe tener alguna consistencia, ¿no? Por decir que debe estar disminuido en el suelo materno. Y también va a permitir esto observar si hay pérdida, ¿no? En este caso, si hay estos elementos también que están bastante disminuidos. Pero no se utiliza mucho para esto. Ese es el pH, ¿no es cierto?, del caso de la valoración de oxigenación del niño. Acá hay unos cuadros también que puedan observarlo. Y esto es lo que yo les he mencionado, ¿no? El bienestar fetal, generalmente lo que se realiza en la madre, en este caso la orina, es el estriol o E3. Y acá se ve, ¿no?, los niveles que debe estar semana 16 hasta el final del embarazo debe ser 25, y si uno encuentra menos de 5 significa muerte fetal. Lógicamente se tiene que hacer HCG de todas maneras, pero ya esto nos está indicando que es una muerte fetal. Vamos a ver algo.
acá más esto. Cuando sale el bebé y esto lo ve, el ginecólogo dice, "Ah, es un líquido transparente, pajizo, es un amarillo muy suave, ¿no? Normal. Ve un color amarillo, pero es más intenso, es eritroblastosis, ¿no? Que podría más de feto. Si es meconiano verdoso, es hipoxia fetal. Y si es rojo o marrón, es muerte fetal. Entonces, esto es la primera evidencia que tienen los ginecólogos para determinar las condiciones de este caso. Si se observa este líquido verdoso, definitivamente a veces hay que apurar el parto, ¿no? O una cesárea, porque si no, puede ser, en estos casos, es gravísimo. Pero cuando los colores son más intensos, así oscuro y marrón, está de muerte fetal el paciente. De este caso de perfecto. Tú, joder, enfermedad respiratoria, ¿no? Una de las cosas que he retirado, ¿no? Lo que es la faringitis, jorotitis, todos estos patologías tienen que ver con, todas, ¿eh? Con generalmente virus, rinovirus, adenovirus, después luego se contaminan neumococos, estreptococos, hemófilos, etcétera, etcétera, estafilo, etcétera. Faringitis, otitis, sinusitis, todo empieza por cuadros en tipo inmune, viral, ¿no? Se dan cuenta igual, una amigdalitis. Ahora lo vemos nosotros frecuente, pero ¿cómo empieza? Y yo recuerdo mucho que en los pediatras, pues, como le digo, estaba ahí, los miraba y veía, atendía antes, yo diría pues antes de la pandemia, podemos decir 10 15 años atrás, lo veían al niño, al pediatra lo veía al bebé, un baja lengua y le daba antibióticos. Hasta que, ¿cómo cambia la situación? ¿No? Hasta que comenzaron a ver la variedad, ¿no? Y la variedad lo podemos decir nosotros cuando lo vemos también. Decimos, le tomamos muestra a un paciente y le encontramos así rojo. Ese es un virus. Pero acá hay pus bacteriano. Entonces, acá no le dan. Ahora los pediatras no dan antibióticos las primeras veces, ¿no? Hasta que vean la mejora o la complicación ya pueden agregarle. Entonces, ¿qué se ve? Nuevamente lo que ustedes hemos mencionado anterior, ¿no? Rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza, por influenza, Coxsackie, Epstein-Barr, BCR. De las bacterias, el más frecuente en este nivel es el estreptococo, pero el estafilococo también está llegando a eso. Y luego vienen las otras, definitivamente ya patologías diferentes, ¿no? Y entonces acá, ¿qué hay que hacer? Igual, como toda la situación es basal, ¿no? Hemogramas, proteínas, glucosa. Acá si queremos nosotros identificar que sea virus, hay que hacer una ELISA viral. Generalmente es epidemiológico, no para hacer diagnóstico, o sea, cultivo de secreción del área, óptica, faringea, etcétera, homidalar, se hace frotis de Gram, PCR si es que estamos considerando nuevamente los virus y vemos que realmente no hay una radiografía de tórax, no es evidencia que hay algo patológico, ¿no es cierto? Entonces podemos nosotros decir que solamente está localizado y se le toma muestra de ahí. La epiglotitis, ¿cuál es lo importante? Justamente el germen. La mayoría de la epiglotitis, con mortalidad que puede llegar hasta el 10%, no solamente el 7%, es el Haemophilus influenza tipo B. El siguiente germen es el Streptococcus beta hemolítico. Pues ese es lo importante en laboratorios. Luego viene ya toda la situación clínica, ¿no? Pero cuando hay experiencia nos piden, tomamos la muestra, o el médico toma la muestra de aspiración, nos entrega, es esto, y ya se sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? El CRAP también tiene que ver algo también con todo eso, ¿no? Y acá, para influenza tipo B, ¿no? Tipo B1, el para influenza es también podemos decir, el germen que ocasiona el grupo en este caso, ¿no?
Acá tenemos nuevamente, y ya la parte formal, química, la leen, pero como les digo, eso es lo importante, ¿no? El periodo de incubación de 2 a 6 días, los casos son de 6 a 3 años, es estacional, otoño-invierno. O sea, por esa razón que estos momentos son, que llamamos brotes. Ahí está el germen, igual hay que hacerle serología, ¿no? Definitivamente si hay eso. Y como todo empieza por un cuadro a veces alérgico, la inmunoglobulina E son parte también de la batería que pide el médico en este caso. Ahora, dentro ya de la parte propiamente pulmonar, nuevamente, rinovirus, coronavirus, adenovirus, etcétera, y luego vienen las complicaciones. O sea, prácticamente los virus respiratorios superiores son los mismos que van a ir a la parte inferior, ¿no es cierto? Ahí va a progresar y va a significar esto. Es cuando hay una situación de eh, factores, ¿no? De riesgo también, y hay factores de riesgo igual que están aquí, por eso hay bronquitis, ¿no? Generalmente el respiratorio, ahorita que estamos viviendo una época de mucho, no solamente frío de humedad, sino también empiezan, ¿no? Los problemas de tipo alérgico y luego vienen los problemas bronquiales. Y solamente mencionar esto, ¿no? Bronquitis aguda no complicada y complicada. La tos, aunque ahora se dice, ¿no? Si ya tienes tos como una semana nada más, o 2 semanas ya es tuberculosis, no necesariamente. Acá, por ejemplo, no complicada, el paciente todavía sigue con su inmunología bien, acá no, por eso que es complicada. No hay fiebre, si hay fiebre, no hay comorbilidad conocida, casi hay comorbilidad. Definitivamente la mayoría de estos son adultos mayores o niños pequeños, ¿no? Lactantes. Y acá, definitivamente igual que el resto, pruebas basales, cultivo de esputos, ver si hay algún componente tóxico, se le pide, eso lo hace Digesa. Hay un componente tóxico o ESMO que puede haber que sea parte del cuadro, ¿no? Un AGA, porque en este caso la bronquitis definitivamente hay problemas, como si fuera un tipo de un asmático. Y uno lo viene ahí y luego la imagenología. La bronquitis crónica que tiene que haber algo ya mayor, ¿no? Mayor tiempo de manifestación y a veces se repite, ¿no? Se repite a veces al año, dice que deben ser 2 o 3, etcétera, etcétera. Pero esto es más relacionado acá está con la época, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde hay definitivamente una bronquitis y también con presentación de enfisema. Y miren todos los gérmenes que hay que valorarlo, ¿no? En caso de nosotros nos piden, porque como hay compromiso bronquial y por ahí lo ve que está tosiendo a cada rato, hay que hacerle su cultivo, de todas maneras, y vemos un sinnúmero también. Y nuevamente, rinovirus, adenovirus, virus sincitial, etcétera, etcétera. Y luego las complicaciones que van a hacer con los neumococos, etcétera, y otro tipo de gérmenes. Y está el EPOC. Ahora, ¿cuál es lo interesante de todo esto, no? Que, bueno, que hay alteraciones también del enfisema, etcétera, las causas, pero esto es lo que nosotros hacemos. Hemograma, glucosa, urea, creatinina, AGA, porque a ver, recuerda que hay un problema respiratorio, electrolito, cultivo de esputo, y en caso a veces el médico hace hasta aspirado bronquial, ¿no? Pero ayuda también a ver inmunoglobulina E, alfa-1 antitripsina, porque hay acá compromiso, ¿no es cierto?, de un daño de tipo pulmonar, no solamente hepático, sino también es eso. Toxicología no lo hacemos nosotros, lo hace en este caso Digesa. ¿Y cuál nos da el valor de una época? La espirometría. No es laboratorio, el laboratorio le da todo esto, pero ya para hacer una viabilidad, después decir del diagnóstico, es la espirometría. Hay obstrucción. Es decir, en el asma, igual que mencionado antes, ¿no? O sea, hay un cuadro definitivamente de atopía, etcétera, etcétera. Y vemos nosotros que también vemos aquí que hay virus, ¿no es cierto? Adenovirus, influenza, etcétera. Lo mismo. Pero hay factores, eso también lo conocemos. Hay factores causales que pueden ser también los animalitos que ahora invaden nuestras casas, ¿no? Hay desencadenantes, etcétera. Todo esto.
Y vamos nosotros luego a la parte de lo que pedimos. Y esto es lo que hemos observado muchas veces cuando hay pacientes que vienen con un problema crónico, ¿no? Hemograma, leucocitosis y dentro de eso la eosinofilia. Vemos todo eso, ¿no? Glucosa, calcio, perfil hepático, urea, creatinina. Y acá, en algunos casos, no en todos, siempre a veces nos piden un examen directo de esputo, nasal o conjuntival. ¿Y qué cosa encontramos en los sinófilos? Pruebas de alergenos actualmente se está haciendo, ¿no? Se hace una corrida más o menos de 20 alergenos, ahí uno puede ver qué elementos puede ser dañinos. Hay electrolitos, porque recuerden que también acá hay problemas respiratorios, de obstrucción, interleuquina, hemoglobina G, etcétera, quimioquina, o sea, todo un sinnúmero de que ahora se utiliza en la prueba del sudor, cinógeno, etcétera, para la fibrosis quística. No se descarta, y eso lo hemos visto nosotros, parasitología, cultivo de esputo y esperimetría, ¿no? No te hemos visto, o sea, en este caso hasta esputo de niño, ¿no? Con ácaros. Y eso es lo causante, y eso era qué, es contaminación ambiental de casa, ácaros. Y eso desencadenaba parásitos. El ácaro indicoide que vivía ahí como una eternidad en la parte digestiva y que hacía el ciclo del los, era causante también del asma. Entonces, ahí hay un sinnúmero de elementos que el laboratorio realiza, ¿no? Pero marcar la eosinofilia definitivamente es algo importante, ¿no? En caso de hallazgo de esta patología en el laboratorio. La neumonía, ya mencionaba antes, ¿no? Por aspiración generalmente. ¿Este paciente de quién? Paciente de la tercera edad. Hay una situación típica y otra atípica, ¿no? Bacteria, streptococo neumonía frecuentemente. Y acá también hay virus, influenza y parainfluenza. Vamos a ver un poquito más acá. Nosocomiales, por parte de lo que es parece mentira, pero son muy frecuentes, ¿no? Muy, muy semejantes, ¿no? Hay una neumonía precoz, definitivamente inmediata, también dice 48 a 72 horas menciona, y una adquirida en la comunidad, habituales, que están ahí, viven con nosotros. Neumonía, neumococo, influenza, micoplasma, clamidia, es parte de eso, y luego otros elementos como estafilococo aureus. Y todos esos son cultivos que tenemos que hacer. Acá viene una cosa interesante, ¿no? ¿Qué pasa si encontramos nosotros estafilococo aureus? Le contamos al paciente, le decimos al médico, la neumonía definitivamente es provocado por un estafilococo aureus resistente, generalmente metilino resistente, generalmente son. Y esto es una neumonía rápida progresión. Y esto lo he escuchado y lo he visto con los médicos ahí que vieron una radiografía y me llamó la atención, ¿no? Me dice, esto es netamente estafilococo. ¿Por qué? Hay empiema, hay sepsis y neumatoceles. Es la frecuencia. No digo que sea esto, ¿no? ¿A quién afecta? Lactantes pequeños. Entonces, una neumonía rápida progresión con elementos radiológicos en pequeños, estafilococo, que luego es aislado, ¿no? Por el laboratorio. Igual acá, vemos la influenza, que es habitual en la parte de vías superiores, se asocia a qué? Siempre a enfermedades tipo invasivas. Es una bacteria gran negativa, definitivamente, y la vacunación ha favorecido la separación de esta enfermedad invasiva, ¿no? Antes era eso. ¿Y qué sucede? Pues, ¿no? Acá, por una situación de contagio, contaminación y esos brotes, no comenzamos a tener eso. Y ahora ya hay vacuna pero hay que hacerlo cada año, ¿no? Ese es el gran problema, porque la variación justamente de estos gérmenes, pues, ¿no? Es otra cosa muy diferente. En la Galactiae ya hemos visto nosotros, generalmente es en el neonatal inmediato, contagio en el canal del parto. Eso es lo que es. Y provoca una sepsis o provoca neumonía en estos casos. La clamidia también es uno de los elementos que también se realiza ahora la serología, ¿no? Como si fuera un ELISA,
Entonces se diagnostica por qué, ¿no? Una de las cosas que en radiología es interesante es que menciona, ¿no? Neumonía con infiltrados simétricos intersticiales. O sea, a nivel de ambos, por decir, ambos lóbulos, se ven esos infiltrados simétricos. Simétricos. Acá ya, hay de simétrico. El tracomatis, este es neumonía. El tracomatis se ha observado neumonías en lactantes hospitalizados. Y el diagnóstico, definitivamente, que se realiza con esta sospecha, estas evidencias radiológicas, y que esto sea realmente, entra una gravedad, o sea, tanto eh, en niños y también pacientes de más edad, o sea, nos piden serología para determinar si es clamidia. No cultivo, no, no se cultiva. Es porque son intracelulares. Entonces acá tiene que hacer la serología y diagnosticamos clamidia. El micoplasma también igual, mayores de 5 años, es variable. El problema es que aquí un poquito difícil, ¿no? Porque la única forma de diagnosticarlo es a través de la eh, biología molecular. Pero los médicos ya pues por la sospecha, la edad, es una afección lenta, insidiosa y es atípica, ¿no? Ausencia de una correlación clínico-radiológica, dice, oye, acá hay una, y eso de verdad que en varias oportunidades lo he visto también con ellos, ¿no? Oye, mira, acá hay una lesión y no se siente nada, acá hay una aparatosidad y en la radiografía no hay nada, o sea, no hay una correlación. Micoplasma es micoplasma. La pseudomonas definitivamente es una de las cosas terribles, ¿no? ¿Es exclusiva de enfermos con fibrosis quística? Sí se conoce. En el EPOC, sí se conoce. ¿Es una enfermedad de curso prolongado? Sí. Lo que más sufren en la UCI son los ancianos, como neumonía nosocomial, y esto por la ventilación mecánica, ¿no es cierto? Inmunodeprimidos son pacientes. Y esto lo hemos visto nosotros en la época del COVID-19, ¿no? O sea, la frecuencia de este germen en una neumonía, y la neumonía muchas veces llevó a la muerte de estos pacientes. El virus interrespiratorio, el 20% de las neumonías, pequeños brotes, eso viene por brotes, los meses de invierno. Eso es lo que ya los pediatras saben de que ya saben la sospecha que deben tener cuando hay estos cuadros, ¿no? Niños prematuros, frecuente. ¿Y alguna alteración? Bueno, pero niños prematuros. Y la mayoría de estos virus en respiratorio padecen una bronquiolitis. Entonces, cuando ven toda esta situación clínica y el médico, por epidemiología se manda a hacer el cultivo, ¿no? El cultivo, ¿no? Viral, ¿no? O la biología molecular. No hacemos cultivos normales, ¿no? Entonces, esto se lleva para poder observar, ¿no? esa curva de brote a nivel de los meses de invierno. Entonces, esto es importante y eso nos piden a nosotros para llevar la muestra también al lugar del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué pasa si hay un adenovirus que frecuentemente es en el aparato respiratorio? Lo que va a producir es necrosis pulmonar. Entonces, acá podemos ver hemograma, PCR, uf, si podemos hacer hasta deshidrogenasa al aire, vamos a encontrar todo eso, ¿no? Y acá hay una neuropatía fulminante, ¿no? Por eso el problema acá es el diagnóstico también, no es inmediato. Acá, cuando ven que hay una situación muy crítica, ¿no? Del paciente, hay una evolución realmente gravísima, se está pensando en esto y hay que llevarlo y no hacemos nosotros esto, lo hace el Instituto Nacional de Salud. Sarampión y varicela definitivamente son pacientes inmunocomprometidos. También igual, como son virus, no hacemos nosotros eso en laboratorio, sino en laboratorio de referencia. Y esto nos quiere decir que hay que hacer toda la batería de hemograma, glucosa y la creatinina, ¿no? Tenemos que hacerlo, ¿no? Un PCR, ver la viabilidad de ver el compromiso de estos pacientes. Y luego de acá ya, neumonía cándida. Una de las cosas que me llamó la atención fue esto, ¿no?
Años anteriores, cuando veía yo las láminas de tuberculosis ahí en el hospital, veía eso, aspergillus, ¿no? Estoy hablándole hace 20 años atrás, y yo le decía ahí al del programa, ¿no? Esto no es tuberculosis, he visto aspergillus. Y las normas no estaba pues eso, sino era que era investigar tuberculosis. Pero yo le digo, veo otras cosas, veo hasta un sinnúmero de cocos que está sembrado y veo aspergillus. Y tantos años ha sido así que ya ante la pandemia ya colocaron qué otras cosas se encontraban, ¿no? Porque ha habido pacientes que se le ha tratado como tuberculosis con problemas de aspergillus. Y luego ahorita ya se cambió todo eso, ¿no? El programa. Entonces, el aspergillus es el gran problema a nivel respiratorio, ¿no es cierto? Y esto tenía que, de todas maneras, descartar la tuberculosis porque lo simula. Pero eso se da, y hemos visto cándida en el puto, hemos visto aspergillus y otros también elementos que hemos visto acá, neumonía, neumocistis, etcétera. Y acá podemos ver alguna significancia de estas, ¿no? De neumonía, ¿no? Puede haber elementos, leucopenia, trombo, leucocitosis, hematocrito, glucosura, por eso les mencionaba, ¿no? Hay que hacer toda la batería y luego hay que hacer el examen de esputo en todos ellos, o aspirado, ¿no? Eso lo hace el médico tratante, ¿no? Que hace el aspirado, nos entrega a nosotros el líquido del aspirado y hacemos también igual, gran, todos los cultivos sean necesarios, el BK, como decir, de cajón le hacemos esto. Si hay derrame pleural, se le hace el citoquímico y también eso ayuda. Si esto es viral o si esto es bacteriano, es un sudado, ya ustedes saben eso acerca de lo que se llama ¿no? El criterio del aire. Serología, si es que hay elementos que no es frecuente, ¿no es cierto? Está la clamidia también igual, ¿no? No es el diagnóstico. Y los virus todos por PCR. Y acá podemos nosotros marcar todos. Ahora, ¿cómo estoy marcando por qué? Aquí no ha salido lo que puse. A ver, ya, vamos a ver. En, en el EDA, el laboratorio del EDA, acá de frente, enfermedad diarreica aguda, hay que ver esto. Los parásitos en ese examen. Pero, ¿qué es lo que se hace en caso de nosotros frecuentemente? Vemos reacción inflamatoria. Y dentro de la reacción inflamatoria podemos ver los parásitos. Entonces, también eso nos ayuda mucho a verificar, ¿no? O es bacteriano, o es una situación infecciosa, o es también una diarrea por parásito, ¿no es cierto? Entonces, y otros elementos también, ¿no? Que hemos visto, no se medio critosporidium, ciclospora, también hemos visto que son pacientes que están con inmunosuprimidos. Hay que hacer un examen de orina igual. Y vemos nosotros que también hay que hacer otros pruebas, ¿no? Que antes se hacía mucho esto, pero muy poco, de verdad, actualmente, ¿no? Aspirado bronquial sí podemos encontrar algunos de estos parásitos también. Serología, gota gruesa, serología PCR, toxoplasma. Recuerden que también hay compromiso, ¿no? Respiratorio, serología obviohepática, huevos en eso. O sea, en una edad hay que mirar todo. Y acá principalmente es ver el parásito, ¿no es cierto? Y esto podemos verlo donde está en el esputo. Recuerden que el ciclo del oso es uno de los grandes problemas que hay también. Pues, bueno, acá el tema es pleural, ¿no es cierto? Aquí, bueno, ¿dónde está? El famoso, ¿no es cierto? Criterios del aire. Si yo tengo un exudado, ya sé lo que debe haber, ¿no es cierto? Proteínas, líquido pleural, proteínas séricas mayor de 0,5. Deshidrogenasa láctica pleural y sérica mayor de 0,6 y deshidrogenasa láctica pleural mayor a 2/3 del límite superior normal del suero. Criterios de Lyle, exudado.
¿Ok? Entonces ya ustedes conocen esos criterios de like, que es importante tenerlo presente. Ya no sé lo que está faltando, he dejado en otro punto. Estudio laboratorio complementario, lo vamos a ver después aquí. El síndrome de dificultad respiratoria, ¿lo hemos visto? Sí, lo hemos visto. Y algo, una cosa interesante, ¿no? Recuerden que esto generalmente es en los prematuros. Mientras más prematuro, más problemas tiene en este caso, de esta surfactante, ¿no? La inmadurez es parte del factor importantísimo, ¿no? Ya que vemos nosotros. Aparte de eso, prematuros, embarazos múltiples, diabetes materna, preeclampsia, ¿se da cuenta? O sea, estos son elementos de factores de riesgo, pero mayormente son los prematuros. Ahora, para nosotros determinar que esto sea realmente un problema de dificultad respiratoria, una de las cosas es el AGA. Y acá podemos ver nosotros cuando hay insuficiencia respiratoria, en estos casos neonatos, ¿no? 7.20, mayor, en este caso, presión del CO2, 55-60, presión del oxígeno, menor de 55, el FIO está entre 0.405, y lo importante, ¿no? Aparte de la base también, es la saturación, menor de 85. Este es básico para poder determinar una insuficiencia respiratoria, en este caso por un problema de surfactante en recién nacido. Vean usted las cantidades que son importantes conocerlas, ¿no? Pero aquí nos ayuda a hacer el diagnóstico, aparte de todo eso, ¿no? Que el conocimiento del AGA. Y lo dice ahí, lo dice ahí, ¿no? El AGA es indicador de la gravedad. Va a ser acidosis mixta con hipoxemia y retención de CO2. O sea que es importante para valorar un problema de insuficiencia respiratoria por este problema de surfactante, es el AGA. Esto no va a valorar. Luego vamos a ver que hay elevación del ácido láctico. Luego vemos que hay una elevación de ¿qué? Del índice de oxigenación. ¿Sí? Lo que es la presión media de la vía aérea debe ser mayor de 15. Indica que enfermedad pulmonar grave. Entonces, y 1, 2, 3, y sumado el medir el surfactante en el líquido amniótico, lógicamente la radiografía no estamos disminuyendo, la es importante, ya tenemos la evidencia de este problema. Luego hay que hacer, pues, las complementarias, ¿no? Porque para ver que no sea otras cosas, ¿no? O sea, cultivos, etcétera, grupos sanguíneos, etcétera, un hemograma, etcétera. Pero lo que va a ser acá importante es el AGA, ácido láctico, inicio de oxigenación y medir la sustancia surfactante líquida. Y una imagenología lo vamos a ver así de esta manera. ¿Qué hay con la hiperbilinemia, no? Y vemos nosotros que esto, vamos así en general, ¿no? Cuando es fisiológica, entre las 24 horas, pero cuando es patológica, en primer día, inmediatamente después, se observa, hasta una semana, pero en primeramente generalmente es así, en las primeras horas, ¿no? Es moderada, el otro es elevado, etcétera. Vemos nosotros los bilirrubina, que generalmente los neonatólogos es lo que más observan. ¿Y qué es lo que hay? ¿No? Que generalmente la ictericia fisiológica es por lactancia materna, y acá le he puesto. Y la ictericia patológica, que generalmente lo ve el neonatólogo, siempre menciona sepsis. Entonces, aparte de otros, ¿no? Pero la sepsis es lo más frecuente. Y acá le pide el líquido cefalorraquídeo. Una de las cosas que le parte de su PCR, hemograma, le pide el líquido cefalorraquídeo, porque la sepsis en ellos se hace tan sistémica que aparece ahí, ¿no? Y le piden eso. Entonces, la patológica, en caso de ictericia, tenemos que ver que no sea por cuidado séptico, y la fisiológica frecuentemente la lactancia materna. Y acá es por la enfermedad, ¿no es cierto? En esta incompatibilidad. Acá hay una cosa interesante, ¿no? Que quizás no fui muy claro acá. Hay una incompatibilidad de RH, sí, que esto también le digo que es inmediato después del nacimiento, ¿no?
Esta incompatibilidad RH no es frecuente, pero sí la más grave. La madre tiene que ser RH negativo. La incompatibilidad BO es la más frecuente y la madre tiene que ser el grupo O. Dice que la incompatibilidad más frecuente es la del grupo A, ¿cierto? Del grupo A de sanguíneo. Y también hay otra incompatibilidad por anticuerpos irregulares, que también lo mencioné. Y acá he puesto tres nomás, porque hay muchos más todavía, ¿no? Luterán, MNS, KIT. Pero lo que frecuentemente hemos visto nosotros es Kell, Daffy y Diego. Una madre Daffy negativo y su hijo Daffy positivo desarrolla anticuerpos anti-Daffy. Entonces, estos tres son los responsables. Ahora, en Daffy también este caso es bastante grave, o sea, no es una compatibilidad. Entonces, tenemos tres tipos de incompatibilidad, RH, ABO y por anticuerpos irregulares. Es lo que generalmente se tiene que determinar, ¿no? ¿Y cuál es la prueba? Definitivamente así de frente. La prueba aparte del hemograma, ¿no? O sea, cosas, lo que tenemos que ver, hemograma, grupo sanguíneo, eso es importante. El grupo sanguíneo tiene que ser de la madre, del padre y, en este caso, del recién nacido. Entonces, para determinar eso, pues hay que averiguar esta situación. Se puede hacer el estudio de los anticuerpos irregulares, o sea, en este caso antígenos del KEL, KIT, sí se puede hacer. Eso no lo hacemos nosotros, lo hace el hospital de nivel 4, que es el hospital 2 de Mayo. El más importante de todas estas pruebas es el test de Coombs. Y el test de Coombs, si no se realiza, definitivamente estamos mal. ¿Qué hace el neonatólogo cuando nos pide el test de Coombs? No hay RH, no hay problema de RH, no hay ABO. Dice, no, pero esta es una incompatibilidad. Y me acuerdo de un caso, ¿no? Y el neonatólogo pidió que se le hicieran otras pruebas, ¿no? Y fuimos al 2 de mayo dejando la muestra, si era una incompatibilidad, Diego. Entonces, eso es grave también. Entonces, ya no solamente, como le mencionaba, era ARH, ABO, sino también anticuerpos irregulares. Y el test de Kuhn es vital para eso. Y en la sepsis que hemos mencionado, hay algunas características, ¿no? Cuando es precoz, es tardía, nosocomial, ¿no es cierto? Y acá es ascendente, es evidente precoz, ascendente por la vía vertical, para el canal del parto, o también en vía rectal. Entonces, estas dos cosas se hace para determinar que no sea generalmente Streptococcus agalactiae, ¿no? Y acá hay unas condiciones, ¿no? Que cuando son niños mayores de 1500 agalactiae, cuando son niños menores de 1500 gramos, generalmente está responsabilizando de ser el Escherichia coli y factores de riesgo. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros en este caso, ¿no? Para evitar este cuadro, que no, ya cuando está sepsis ya es una situación, generalmente nos piden los cultivos, tanto de secreción vaginal y también o del canal del parto, como dice el caso, y el recto, para poder determinar este tipo de germen. Y acá lo vemos casi lo mismo. En sí, la sepsis, el recién nacido, generalmente es por el canal del parto. Y generalmente tiene que ver también con la prematuridad, ¿no? De los pacientes. Viene un hemograma, PCR, y el neonatólogo tiene una particularidad en esto, ¿no? Ya no pide velocidad ni pide PCR, pide procalcitonina. Como es un cuadro séptico hemocultivo. Y esto es bien difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque recién nacido tendrá pues cuánto de volumen, ¿no? Sanguíneo. Así que no podemos tomarle más de 10 gotas. Y en esas 10 gotas hay que hacer todas las pruebas. Entonces aquí hay un hemograma, hemoprocarcinoma normalmente hemocultivo. En este caso, el cultivo, en este caso recién nacido, puede ser exudado de orina, coprocultivo de cordón, líquido amniótico, del catéter, etc. El líquido cefalorraquídeo, que es importante para él, y la bilirrubina. Luego viene el resto, ¿no? Que no digo que no se hace, pero no se hace inmediatamente. Entonces, lo que he marcado de negro es lo que más se realiza en estos casos en el paciente. En la neumonía que hemos visto también nosotros hace un ratito también con los gente más adulta, se dice, y, y solamente por
ya por referencia que la ausencia de lactancia materna o la vacunación o estar en conjunto en la guardería sin estos tipos de vacunas también son productos que puede ocasionar una neumonía, ¿no? ¿Hay factores hereditarios genéticos? Sí, definitivamente. Factores que generalmente son, ¿no?, prematuros, desnutridos, infecciones virales, menores de 6 meses, o algún otro compromiso también de comorbilidad. Y vemos acá, nuevamente, con un menor de 1 año, estreptococo galactiae, que hemos mencionado, Escherichia coli. Vemos acá el virus, citomegalovirus, que sí se ve con relativa frecuencia, el sincitial respiratorio, el herpes, estreptococo, o neumococo en este caso, clamidia, igual nuevamente sigue lo de arriba, incluyendo la influenza, nuevamente sigue el neumococo, igual sigue acá los virus que frecuentemente son de vía respiratorio superior. Y el estreptococo también neumonía nuevamente, ¿no?, que es el que más frecuentemente se aísla en estos casos. Hemograma, procalcitonina, pruebas basales, hemocultivo, secreción nasofaringea. No se hace pruebas rápidas, que sería interesante. Acá en nuestro medio no ha alcanzado una frecuencia de esto, ¿no? En otros países lo hacen, y ya con esa prueba rápida pueden determinar que es un estreptococo. Entonces ya ayuda mucho a hacer un tratamiento primario luego que venga el cultivo, pero acá no se hace. Y acá por eso lo que sucede es que hay que esperar, ¿no? Acá, por ejemplo, hisopado para la influenza, virus respiratorio sincitial, y esto definitivamente no se hace más que por serología, micoplasma, etcétera. Todo esto es lo que pueden dar en estos casos los problemas neumónicos de estos pacientes. Hemograma. Recuerdo una de las cosas que mencionaba un médico, decía, si tiene un problema neumónico es sistémico, y no se puede dejar que solamente sea que tenga un problema de derrame, que se localice, es sistémico. Entonces puede llegar a cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, las pruebas que se realizan es eso. Acá lo que mencionaba también de LEDA, igual hemograma, como decía, el examen parasitológico procultivo generalmente se hace solamente cuando hay bacteriano, pero acá lo que hacemos nosotros es reacción inflamatoria. O sea, si hay reacción inflamatoria positiva, es bacteriana, o es mononuclear, es viral. Y acá también podemos apreciar parásitos. Así que con una sola prueba hacemos todo el resto. Hay su hemograma definitivamente, porque estos pacientes que están con problemas de diarrea aguda, que son los niños, el hemograma siempre es cajón, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ver si hay anemia. Tenemos una frecuencia, ¿no? Una baja hemoglobina en los niños pequeños, ¿no? Hasta ahora. Y luego se hace el examen de reacción inflamatoria, ahí vemos nosotros el examen parasitológico, etcétera, e inclusive podemos llevar eso para hacer el coprocultivo. O sea, con una sola prueba podemos hacer 2 o 3. Si queremos ver definitivamente que esto es viral, como al final lo estoy colocando, sí se está haciendo serología inmediata con pruebas rápidas para ver rotavirus y adenovirus. Lo que frecuentemente más se da es en retrovirus. Es rotavirus. El rotavirus es más frecuente que se observa más que el adenovirus, pero ahorita ya hay pruebas rápidas para determinar esto. Entonces ya el médico tampoco no le da pues tratamiento antibiótico, ¿no? Porque si es viral, hay que esperar. Entonces, para un diarrea aguda, en este caso en los niños, hemograma, una reacción inflamatoria para ver parásitos, etcétera. Si hay un compromiso bacteriano que lo vemos nosotros en la reacción inflamatoria, pues se va al cultivo, y luego si no es bacteriano, si no es viral, cuando hay mononucleares en la reacción inflamatoria, va a hacerse el dosaje de rotavirus y el adenovirus, ¿no?, a nivel de pruebas inmunocromatográficas. Y hemos mencionado lo mismo, hay parásito, hemograma, etcétera, sino que acá aumenta algo que ya son seriales, ¿no? ¿Qué se hace? Parasitológico seriado,
¿cierto? 3 veces. Prueba de sedimentación, prueba de Graham, porque eso es algo también frecuente que se ve en los niños, y otras pruebas especiales que nosotros hacemos. Entonces, cuando hay parasitosis, generalmente son las pruebas como estoy observando acá, las 4 que están ahí, es lo que generalmente se hace. Y el hemograma es fijo, pues, para determinar si esto ha conllevado un problema de anemia en los pacientes. Esto de acá, el error de metabolismo, solamente mencionarle algo interesante, ¿no? Fenicitonuria, olor a moho. Cistinuria, olor a sulfuro. En este caso, fenicitonuria, ¿no? Olor a moho. La fenilalanina, en este caso aumenta lesión del sistema nervioso, el retraso grave, retraso de crecimiento, convulsión, etcétera. Los síntomas, ¿qué cosa es lo que tenemos que nosotros determinar? Acá vamos a ver. Para el diagnóstico de esta patología, lo que se hace es el ADN de los fibroblastos fetales obtenidos de las vellosidades coriónicas. De ahí, vellosidad coriónica. Se puede hacer también anamnesis para observar también esa patología y el diagnóstico del gen PA, que está acá, que son definitivamente los que pueden estar alterados, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, en este caso, análisis de los fibroblastos, del ADN de los fibroblastos, de la vellosidad corónica, la amniocentesis y diagnóstico molecular, de pH de PAC. Y podemos también tener fenilalanina en sangre, suficiente, aparte del olor. Jarabe de Arce, definitivamente también orina, huele a eso, ¿no? ¿Cuál es lo que va a ayudarnos a hacer el diagnóstico? Aparte del olor a jarabe de arce. La presencia de aloisoleucina es patognomónico para determinar la enfermedad. Y luego acá menciono, ¿no? La orina, color característico, jarabe de arce. ¿Qué más? Vamos a verlo acá. Esto de acá que es el diagnóstico, y luego ver la parte genética, ¿no? Que ese es algo que ya eh, eh, lo hace en este caso en Hospital Nivel 4. Pero ya con esta prueba se puede manejar ya la presencia, el olor, etcétera, y las características también que pueden tener los pacientes. En la homocistinuria, que es un error también del metabolismo de metionina, se va a ver un aumento en nivel de hemocisteína en sangre. Esto también provoca problemas neurológicos. Pero también se da no solamente por problema congénito, sino también por adquirido. Se sabe que el déficit de vitamina B2, B6, etcétera, no solamente 6, sino otro complejo de vitamina B2 y el ácido fólico, provocan el aumento de homocisteína. Y también esto va a provocar lesiones y daño a nivel neurológico. Entonces, el examen de aminoácidos en sangre y orina, pruebas genéticas, nivel de homocisteína, biopsia, hígado, etcétera. Entonces, la genética, hemocisteína, también se dosa, y también por déficit va a haber aumento, también se dosa. Mayor problema en este caso. Y el hipotiroidismo congénito, una de las cosas que se hace en nuestro medio es el tamizaje neonatal en inicio. Y hay sospechas que generalmente se está haciendo casi a todos los recién nacidos. Y eso se lo lleva al hospital de referencia que es el San Bartolomé. Entonces, pero primero se hace esto. Se hace este tamizaje a través de estas gotas del talón del bebé y se determina que sea un hipotiroidista. Pero ahí no acaba. Lo que se tiene que hacer son las pruebas ya totales. TSH, FSH, T4 libre.
pero para ver un diagnóstico de hipotiroidismo, tamizaje neonatal y luego las pruebas complementarias. Con eso es suficiente. Porque no se esperar que haya un retardo, en este caso el niño, ¿no es cierto? Pero esas son pruebas muy rutinarias que se hacen en nuestros medios y definitivamente no hay que agregarle más cosas para no marear. Bueno, ha sido un gusto estar con usted.